bendiga Lisbeth, Dios te bendiga Sandra. Sandra, espero que estés bien por allá, en Massachusetts, que Dios te guarde, querida cuñada. Fabi, God bless you. I'm glad you're on today, Fabiola. Te quiero mucho. I hope Mami también esté viendo con nosotros. God bless you, Fabiola. Margarita, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermana Raquel, Alberto, qué bueno que están conectados. Dios me los guarde a cada uno. Hermana Carmen Fuentes. Hermana Carmen, espero que haya espacio para poder darle hoy contesta a la pregunta suya y no nos lleve mucho tiempo la otra. Sonia, God bless you. Sonia Flores. Lisbeth, esta vez fuiste la primera a enganchar, ¿verdad? Porque ahorita no estabas presente. No estoy ahí, no me he puesto. Sí, Sonia Flores dice ahí. Dios les guarde a toda la familia hoy, ¿verdad? Qué bueno estar en la casa de Dios virtual. Como siempre, adorar al nombre de Dios. Hermano Marrero, qué bueno tenerle hoy. Poder estar en la casa virtual. Bienvenidos. Estamos dando unos minutos para que puedan entrar más personas a adorar a Dios. Nosotros. Y bendecirle y glorificarle y darle a él lo mejor. José Hernández. Hermano José Hernández, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, hermano, Dios lo guarde. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas escritas para darles contestas en estas cápsulas de la mejor elaborada posible. Y así seguir dándole la gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es adorar su nombre. Y estar juntos dándole a Él la alabanza por siempre. Santo Jehová, bendito eres tú, Dios. Yo creo que nos estamos acostumbrando a las cápsulas y nos van a hacer falta cuando ya estemos en el templo para seguir adorando a Dios y glorificando su nombre. Qué bueno es el Señor, de verdad, para adorarle claramente. Ya mismo estaremos dando comienzo, hermanos, solo estamos dando espacio para que algunos hermanos se unan a nuestra cápsula de las 7:30 y poder estar juntos.
Está entrando claros, hermanos, me están oyendo claro, la recepción está entrando bien. Por favor, alguien que me deje saber para yo poder entender bien si está entrando la recepción clara. Te bendiga, Nancy, Dios te guarde. Lili, Dios te bendiga. Margarita Rosa, desde Aguabuenas, qué bueno que estás acá con nosotros. Liz Delgado, ¿perfecta la recepción o que tú eres perfecta? Señor, reprenda. Gracias, dice que la señora está entrando perfecta, qué bueno. Sí, dice Lili, muy bien, gracias, gracias hermanos, para poder entender, ¿verdad?, cómo estamos entrando y llegando hasta aquí en esta preciosa noche. Espero que todos estén bien, que estén relajados, que estén descansados, que hayan tenido oportunidad de poder alabar a Dios, glorificarle en su hogar y genuinamente servirle de una manera especial a cada uno de ustedes. Le damos la cordial bienvenida a cada uno en esta hora, creyendo de que Dios es bueno y maravilloso. Dios le bendiga, hermano Eric, ¿verdad? Eddie Fuentes, qué bueno es que esté con nosotros. Siempre le extrañamos mucho. Hermano Roberto Jaramillo, qué bueno que está con nosotros. Gracias por sus participaciones en los cánticos, ¿verdad? Qué bien, gracias a Dios, que Dios pues es bueno y misericordioso. Así que vamos a darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por estar en este lugar y por su fidelidad. Qué bueno, qué bueno. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora, hermanos. Esperar de que Dios esté dando una bendición especial a cada uno de nosotros. Les recuerdo que en estas cápsulas estamos contestando preguntas, inquietudes y trayendo una palabra de reflexión a cada uno, estudiando la Escritura, analizándola y creyendo de que Él es bueno y misericordioso siempre. Ya los hermanos están diciendo que de aquí para Hollywood, más bien creo que para Bollywood, allá en la India. Dios te bendiga, Carmen, Dios te guarde. Carmen Fonseca, que Dios me los guarde a cada uno. Bendito sea Dios, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor siempre ha sido bueno para con nosotros y su misericordia para con cada uno, hermanos. Y es bueno que podamos adorarle, bendecirle y darle a Él la gloria en estos momentos, ¿verdad? Porque Él es merecedor de toda gloria y toda alabanza. Voy a hacer una oración en esta noche para dar comienzo a nuestra reflexión, a nuestra plática y dar contesta, ¿verdad?, a las inquietantes preguntas de las hermanas en esta noche y así poder estar juntos. Señor, gracias te doy por el privilegio que me das de estar aquí presente ante ti, de poder ser instrumento de llevar tu palabra, de poder, Señor, tener una interpretación correlativa a la experiencia propia de nuestras vidas contigo. Bendice a cada uno conforme a tu voluntad y ciertamente, Señor, enciérranos en tu palabra
ahí siempre nos hemos sentido mejor, Señor. Gracias te doy porque tú eres fiel y verdadero. Bendito tú eres, Señor, por siempre. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno y Dios me los guarde de una manera especial. Sé que Dios está obrando con nosotros. Sé que Dios seguirá bregando en nuestros corazones. Y mientras los días van pasando y nosotros en nuestros hogares seguimos adorando a Dios, glorificando su nombre e intensificando su presencia. Hoy voy a intentar dar respuesta a las preguntas, ¿verdad?, que nos hicieran las hermanas. Y vamos a hablar sobre la pregunta que está planteada en 2 de Corintios, capítulo 7, del versículo 9 al 11, de la hermana Carmen García. Nos hizo la pregunta acerca de el tipo de tristeza que representa, que habla en ese lugar, y que si es la misma en cuanto a la tristeza normal, natural, que nosotros sentimos como humanos y como resultado de una emoción, donde ciertamente a veces afecta nuestro pensar, a veces afecta nuestro estado anímico, y muchas veces la misma tristeza nos crea una congoja y a veces nos lleva a la frustración y hasta a veces a la misma depresión. Vamos a analizarla y vamos a comenzar leyendo una escritura que es donde está el ajo, donde está el centro. Es el texto áureo de esta pregunta que la permea en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 11. 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 11. Y los voy a leer para ver si le damos el sentido en la cual ha sido escrito y ser fiel al texto de la palabra. Dice así, del 9 al 11, de 2 de Corintios 7. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, entristecidos para arrepentimiento. Hay unas versiones que hablan la palabra contristado, otros le dan el sentido de tristeza, entristecidos. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestro Padre. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué cielo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Primera vista, esta pregunta suena bastante complicada porque aparentemente presenta una ilusión o una forma en que Dios entristece al ser humano. Y aparentemente aparece como una tristeza diferente a la tristeza que nosotros experimentamos como seres humanos, y ahí donde surge la pregunta de la hermana, donde dice, ¿podrán ser la misma tristeza ambas o existirán dos diferentes tipos de tristeza? ¿Podrá Dios o no podrá Dios meternos a nosotros en un área de tristeza? La palabra que utiliza Reina de Valera es contristar.
Contristar significa apaciguar, significa un estado del ánimo, un estado del espíritu que se compunge, que se aguanta, que se hace sentir pequeño o los haces encajonar o meter en un capullo. En otras palabras, que nos quita aquella manera de expresar de alegría, de gozo y contento, y nos sentimos a veces oprimidos y nos sentimos a veces solos, ¿okay? Embargados. Tengo que explicar lo que está sucediendo acá. Como siempre he dicho, hay que ir a los contextos. No se puede estudiar la Escritura si no se va a los contextos. Ya la iglesia local nuestra tiene que estar muy educada, tiene que saber que todo verso tiene un contexto. Cuando yo hablo de contextos, yo no estoy hablando del verso que está adelante ni de que está atrás, no estoy hablando de los otros versos en la Biblia que tienen el mismo contenido de palabra, donde dice aquí dice esperanza, también en Génesis dice esperanza, en Apocalipsis dice esperanza, por ejemplos nada más. Esos son textos de referencia, esos no son contextos. Los contextos de un texto son aquellos donde aparece la historia, donde aparece todo aquello que es histórico en el momento en que sucedieron los eventos, qué es lo que estaba sucediendo, cuál era la cultura en ese momento, cuáles eran las costumbres, cuáles eran las tradiciones y por qué se utiliza de esa manera el texto. También a la misma vez queremos saber que en medio del contexto histórico, en medio del contexto cultural, Dios interviene, Dios habla. Y a esto es que queremos llegar para poder darle contesta a esta interesante pregunta que a la misma vez se ha sacado fuera de su contexto, dando a conocer otras cosas que no son. Y por lo menos como estudiante de la Escritura podemos ver el resultado de la misma. Pues el contexto del marco histórico en la iglesia de Corinto es el siguiente. La iglesia de Corinto está en una ciudad prominente, era un lugar marítimo, en lugar de un puerto donde llegaban muchas personas de diferentes lados, era un lugar de mercaderes, se movía mucho el comercio en la ciudad de Corinto, muy próspera, muy próspera económicamente hablando. Espiritualmente, mayor todavía. Yo hablaba de esto los otros días y hablaba sobre los dones del Espíritu, y no hay iglesia donde se manifestaran los dones más que en la ciudad de Corinto. En este pasaje bíblico en el segundo libro de Corinto, hablan siempre de la primera carta y la segunda carta. No se me vayan a escandalizar, iglesia, con lo que les voy a decir. Sigan mi pensamiento y siempre he dicho, retengan lo bueno y desechen lo malo. Pero en sí son cartas que analizan, que el canon la estabiliza como primera de Corintios, primera carta, y segunda de Corintios, segunda carta. Pero la realidad no es así. La realidad es que Pablo le llega una carta por medio de unos miembros de la iglesia, de una familia allí en Corinto. Esa es la primera carta. No está redactada acá, no está canonizada, pero esa es la carta número 1. Esta carta número 1 le llega a Pablo. La respuesta a esa carta es la número 2, que es en sí la que se considera como primera de Corintios. ¿Están siguiendo? Al recibir esa carta hay otras quejas que suceden y surgen dentro de esta situación, y esa llega a ser la tercera carta, que llega otra vez de nuevo en la cárcel donde se encuentra Pablo. Pablo recibe esa segunda carta, que es donde habla el problema de acá, y escribe la segunda carta a él, que es registrada oficialmente. Y esa sería la cuarta carta. Déjenme explicarle. Hay 2 cartas que salen de la congregación hacia Pablo, y hay 2 cartas de Pablo hacia la iglesia. Si vamos a analizarlas, son 4 cartas envueltas que escriben esto. Sin embargo, la canonización
o la manera en que llegaron a aceptar esto, solamente le dieron crédito a las cartas porque no era necesaria poner las otras, porque eran las quejas de la iglesia interna. Solo está la primera y segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios hay un problema serio. Ya la primera carta había resuelto muchos dilemas en su carta Pablo, donde le habla a los hermanos que por favor se abstengan las mujeres de hablar en la iglesia porque las rameras estaban tomando parte en la iglesia. Les habla con respecto a los conflictos que habían entre los hermanos, el incesto que había envuelto en esto, y hace unas aclaraciones. A tal cosa, Pablo los regaña. Al regañarlos, les da un mandato y les dice a ellos, en el regaño, ustedes tienen que tener un cambio de mente, una metanoia, tienen que cambiar del estilo de forma que están viviendo. Tienen que refrenarse totalmente de los estilos de vida que están llevando dentro de la iglesia. Les dice todavía, sé que entre ustedes se mueven todos los dones, pero ustedes mismos están llevando una vida muy pecaminosa dentro de este lugar. Tanto era que los corintios ya no le llamaban al pecado pecado, sino le llamaban corintizar. Ellos decían, vamos a corintizar, vamos a tener nuestras reuniones pecaminosas, porque es la manera de ellos de expresarla para darle un tono más fino al pecado. Es entonces que Pablo los regaña, los reprende, los pone en su lugar, si así usted quiere llamarle, y entonces es que en este capítulo donde estamos leyendo es que aparece que los ha entristecido. Pero los ha entristecido en su manera de hablar, en su forma de ser, para que ellos puedan retornar, caer en cuenta, tornar en sí, tener un cambio de su estilo de vida. Y es por eso que entonces Pablo hace referencia a que Dios los ha entristecido, a que Dios los ha contristado. Están tristes porque han dejado su forma de vivir, su forma de ser, su forma de pensar, pero el entristecimiento o la manera de contristar de Dios es para que el ser humano caiga en sí y se arrepienta y pueda salvar su alma, pueda salvar su espíritu, pueda llevar donde Él directamente. Entonces, cuando está hablando de esta tristeza, no está hablando de una manera triste humana, que es la reacción de resultado de un desánimo, de una desilusión, de una tristeza, de una traición. No, aquí está hablando sobre que tengan un cambio. No es emocional, sino interno. Tengo que llevarlos a una condición donde ustedes estén contritos y humillados, que estén contristados para que tornen de donde están, para que vuelvan de nuevo a encontrar a su Señor. Entonces, la pregunta que basada en esta premisa, querida hermana Carmen, no puede ser la misma manera de contristar o de entrar en tristeza por una desilusión. Creo que una de las áreas más difíciles en la vida del ser humano es cuando pierde a un ser querido. Cuando pierde a su mamá, a su papá, a su esposo, a sus hijos, la tristeza y la congoja es tan profunda que no hay palabras, no hay cosas, no hay nada, ni aún el tiempo sana o alivia el peso de la gravedad de una separación de un ser querido. Y esa es un resultado que todos vamos a pasar, que vamos a vivir, y crea en nosotros una gran tristeza. Tenemos por costumbre decir nosotros, hablar, me siento triste, no tengo alegría en mi corazón. Y entonces la psicología moderna empieza a preguntarse y dice, tenemos que buscar la razón, la raíz de tu tristeza. ¿Por qué te encuentras de esta manera? ¿Qué te causó la tristeza? Esta es una tristeza humana, una tristeza normal que no me lleva a arrepentimiento, me lleva muchas veces a un remordimiento, a una situación donde yo me siento a veces culpable o me siento víctima, y en muchos casos el victimario viene a sentirse triste por sus acciones que ha cometido.
Ahí es donde entra la psicología, a estudiar la psique del hombre, a la mente del hombre, a entenderla. Pero cuando Dios interviene y te pone en un estado de que tu corazón esté contrito, que esté triste, la tristeza de Dios, cuando hablan así, muchos llegan hasta decir que es una tristeza que Dios pone en el corazón del ser humano para que él pueda sentirse más sensible al Espíritu de Dios. Si así usted lo quiere tomar, tómelo de esa manera. Si lo entiende de esa forma, entiéndalo, que está bien. Lo que pasa es que Dios usa ese medio para que la gente se sienta contrita, para que tornen a Dios. En Génesis 6 habla la palabra de Dios y dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Dios no es hombre para que se arrepienta, en ningún momento. El término ahí usado no es arrepentirse, sino que el término es se dolió. En los originales habla, se dolió Dios de hacer al hombre. Le dio dolor, consternación por las acciones de la humanidad. Y ahí es donde sale el arca de Noé y ustedes saben la historia. La Escritura dice que los últimos días serán como en los días de Noé. Y nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, nuestra forma de proyectarnos ha formado y crea un dolema, un dolor. Y Dios, para no destruir a la humanidad, les da un sistema donde el hombre pueda sentirse acongojado y tornar a, como dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconociere, si mi pueblo verdaderamente se dieran cuenta quién soy yo, y se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Yo estaré con ellos. Y entonces es necesario que todos estos elementos vengan, caigan, para que el hombre torne. ¿De dónde vino este virus que nos está teniendo aguantados? Especulaciones hay muchas. Que de laboratorios, que de un animal que fueron hechos por los hombres para eliminar cierta cantidad de personas en la tierra, especialmente los ancianos. Y hay muchas conspiraciones al respecto. Yo más bien diría que es un plan que Dios utiliza, no que Dios lo haya mandado, pero que Dios utiliza en estos momentos para tener tu corazón contrito, tornes, cambies y tengas una metanoia. Y este es el pasaje bíblico que está hablando, donde Pablo regaña a los corintios y les dice a ellos, tórnense, cambien de donde están, salgan de ese momento y tórnense a Dios. Entonces, no está hablando de una tristeza, mi querida hermana Carmen, como la que nosotros sufrimos. Una tristeza porque me dejó el esposo, porque me dejó el novio, porque perdí mi trabajo, porque no puedo salir, porque no puedo hacer esto, porque frito y que flauta. Simple y llanamente, esa tristeza es humana, es natural y nadie está exento a esa tristeza. Todos hemos de padecerla, todos hemos de sufrirla y todos vamos a experimentar ese tipo de tristeza. Segunda de Corintios, capítulo 7, del 9 a 11, habla de una manera en que Dios utiliza para que el hombre tenga y torne a Él a través de un sistema que Él utilice para tener nuestro corazón contrito y humillado. Espero que haya podido darle respuesta a su pregunta, mi querida hermana, y esperar de que Dios siga bendiciendo su vida y dándole fortaleza para seguir adelante. No sé si estuvo claro o tiene todavía otra pregunta con respecto a esta aclaración para entonces así continuar. Hermana Carmen, si me está escuchando, por favor, le voy a dar un minuto para ver si tiene alguna duda al respecto o si quedó clara la pregunta como un pote de brea, ¿verdad? A ver si me contesta, se lo voy a agradecer. Te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, oh Señor.
¿Está por ahí, hermana Carmen? Es que pone Carmen Fonseca porque está Carmen Fuente también. Carmen Fonseca. Claro, la pregunta fue de Carmen Fonseca. Amén. No sé, bueno, espero que esté ahí. Hermana Carmen, yo espero que esté, porque si no, me va a tribular. Me va a tribular grandemente. No, ella entró. Ok. Todo bien, dijo ella. Ok, gracias hermana. Bien, vamos a dar entonces a nuestra hermana Carmen Fuentes con su segunda, la pregunta que nos trajo, que esta sí que trae una información vasta, trae mucha información sobre lo que es esta área. Aparentemente es una pregunta sencilla, pero no lo es compleja por lo que nos trae a nosotros, por lo que nos lleva a entender. Y esta la vamos a buscar en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo está esta pregunta, capítulo 3. Éxodos capítulo 3. Ahí vamos a encontrar esta pregunta que la hermana nos hizo a nosotros con respecto a la zarza. Y deje ver si encuentro la pregunta. Bueno, la pregunta básicamente decía que había visto o había escuchado a alguien hablar sobre el área en que Moisés fue llamado y le dijo Jehová que removiera las sandalias de sus pies, y ella dice que oyó por ahí que creó un poquito de confusión, donde le dijeron que ese era un acto de humillación de Moisés y que por eso es que removió las sandalias. Si espiritualizamos el texto y no nos vamos a sus contextos, pues le damos un sentido de teología empírica, espiritual, superficial, pues podríamos decir que sí, mi hermana. Fue un acto de humillación si lo sacamos fuera de su contexto. Pero la realidad no es esa. No es mi intención quitar sus convicciones, ni quitar en lo que le han aprendido, ni que su fe minimice. Simple y llanamente, como estudiante de la Escritura, es poderles ustedes darle otras perspectivas donde usted retiene lo bueno y desecha lo malo. Y usted aplica sus convicciones a la teoría que usted pueda adherirse a una tesis donde, basados en los contextos bíblicos y usando una hermenéutica apropiada, podamos darle el sentido de lo que esto significaba o significa para nuestras vidas en este texto. Amén. Nos vamos al libro de Éxodo y ahí vamos a leer desde el 1, ¿verdad? Y esperar ahí a que Dios nos vaya hablando. Decía en el texto de Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, este es Moisés viendo, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En esa área hay otro estudio, pero no lo vamos a dar hoy. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa, por qué razón la zarza no se quema? Y aquí está lo que entra en nuestro estudio. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó diciendo de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En el 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es. Interesante de verdad el texto, es algo que nosotros a veces no llegamos a entender ni a comprender a una capacidad teológica, y solamente a veces nos quedamos con lo que nos enseñan en la escuela bíblica, nos enseñan a veces en un estudio de repetición dentro de un templo, leyendo un pequeño folleto, y ni son palabras nuestras a veces las que hablamos, sino repetimos lo que un folleto o un libro pequeño dice, y la gente pues queda conforme con lo que el lector, el maestro o el pastor estaba hablando, y ni cuestionamos ni decimos, y solamente decimos amén. Y aún en los institutos bíblicos no expanden a una manera profusa o profunda lo que estos términos están. Es mi intención en esta preciosa noche coger unos minutos de su tiempo y nosotros desglosar un poquito esta situación. Primeramente encontremos el contexto en que se encuentra este histórico. En el marco histórico encontramos a un Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés es hijo de hebreos. ¿Saben usted la historia? Que de bebé lo dejaron ir y lo pusieron en un cesto para salvarle la vida, preservarle la vida a este muchacho. Y él fue puesto en el río, donde la hija del faraón lo toma, la hermana lo va velando de lejos, necesitan una nodriza que lo cuide, que esté con él, lo esté velando. Y mire cómo es la cosa de la vida. Cualquiera diría, ah, qué coincidencia. Yo diría, qué providencia. ¿Ah? Sí, porque los hijos de Dios no vivimos por coincidencia ni por suerte. Yo no quiero oír a ningún cristiano de nuestra iglesia o fuera de nuestra iglesia que le digan a una persona, suerte con el trabajo. No, no. Usted y yo no vivimos por la suerte. Usted y yo vivimos por el favor de Dios, Amén. por la providencia de Dios. Y qué casualidad, dice la gente, que ahí estaba también la hermana. No, la hermana iba con una providencia de Dios y oyó a esta muchacha decir que necesitaba a alguien, una nodriza, una nana que la cuidara. Y ella dijo, yo tengo una. Qué privilegio de Moisés, que su propia mamá lo crió. Aprovechó a la mamá para que no olvidara mucho de sus culturas, ni mucho de sus tradiciones hebraicas. Y lo envolvía en ropa aún de los hebreos. Bueno, creció este muchacho bajo el ambiente egipcio, influenciado con las tradiciones y enseñanzas hebraicas, aunque de lejos y aunque no hicieron en él una mella terrible, pero las estaba y tenía conocimiento al respecto. El idioma hebreo de él era con acento. Es como nuestros hijos. Aquí van creciendo en esta nación y el español lo damos quebrado. Yo soy culpable de eso. En la iglesia muchos me acusan. Hay una hermana que es amiga mía ahí con ustedes, que está cerquita ahí con ustedes, y siempre me dice, el culpable es usted, pastor, porque usted no le enseñó a sus hijos a hablar bien el español. Que no son como las mías, que hablan bien el español. Y sí, soy culpable. Pues igual tenía ese problema Moisés. Moisés no dominaba el hebreo totalmente. Por eso es que cuando llega el Señor y lo llama, ¿ustedes se acuerdan? Y le dice, ¿cómo voy a hablar si tú sabes que yo soy tardo de palabras y soy lento? Le hemos puesto y le dice, era tartamudo. ¿Okay? Lo que pasa es que él, en su manera de ser, lo que él tenía era problema de lenguaje, en expresarse. Y le dice, pues, ¿sabes qué? Voy a llamar a tu hermano, ¿okay? Aarón, para que él hable, porque quizás tú te sientes incómodo al hablar. Muchas personas entienden el inglés, pero no lo pueden expresar, se sienten cohibidos con hablar, porque sienten que están hablándolo mal con acento, y se sienten que no pueden hacerlo, pero entienden y hablan muy bien. Hello, muchos de nosotros. Bueno, el asunto no es ese. El asunto es que corre, él va al mensaje. ¿Por qué estoy dando esta historia, estoy dando esta cosa histórica? Porque tenemos que entender lo que está sucediendo aquí, para poder comprender el verso.
Él crece en Egipto, a cierta edad, él comete un crimen, él mata a un egipcio. Trata por la segunda vez, se dan de cuenta que lo habían visto y que lo iban a decir, a delatar, a chotear, como usted dice, y corre, se huye y se va al desierto. En el desierto está otra vez Moisés, y ahí se encuentra, se casa, y qué sé yo ni qué, está en este momento otros 40 años en ese lugar. Y está apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. En ese lugar está dándole de pasto. De repente, más adelante, más arriba, él ve un arbusto. En ese arbusto, lo curioso es que ve llamas, que ve fuego, y dice la escritura que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Sabe quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, en una tipología de Cristo. El mismo Cristo Jesús se aparece en el ángel. Y el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, Moisés miró, y vio que el arbusto, que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y él dijo, wow, déjame ir a chequear, déjame ir a ver por qué esta zarza no se consume. Y vean esto, está lo intrigante del asunto, casi no lo hablamos. Y cuando él se dispone a ir para ver por qué la zarza no se quema, viendo Jehová lo vio, que él iba a ver, en otras palabras, Jehová lo vio a él primero y dijo, las intenciones que éste tiene es venir a ver, a llegar hasta aquí, este lugar. Muy importante esto. Las intenciones de él es llegar hasta este lugar. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. O sea, que dijo el ángel de Jehová, lo llamó directamente. Y le dijo, Moisés. Oye, qué cosa. ¿Sabe que el nombre de Moisés no fue dado por los hebreos? Fue dado por los egipcios, que significa sacado de las aguas. Nombre egipcio. Moisés. Y respondió, heme aquí. Y dijo Jehová, todavía no ha llegado Moisés. Todavía Moisés está en camino para llegar a la zarza. Es muy importante esto, iglesia. Y le dice desde el medio de la zarza, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces le dijo, ¿sabes qué, Moisés? No te acerques a mí. No te vengas aquí. No llegues acá. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí vamos a entrar a las escuelas de enseñanza. Le dice, Moisés, no te acerques todavía, no llegues acá, si no tienes las cualificaciones, las cualidades, lo que yo pido para que te acerques donde mí. No busques ministerio, yo te he llamado, pero no me busques ministerio si no estás cualificado. Si no estás dispuesto a hacer lo que yo te he pedido. Escuela número 1 de enseñanza sobre este pasaje, donde hablan y dicen, muchas personas han hablado y han enseñado de que la persona que llega allí es porque Dios le había dicho a él que tenía que remover las sandalias de sus pies, porque la sandalia, de la parte de abajo, la suela, o como usted quiera llamarle, de la sandalia, estaba hecho de piel de animales inmundos. Y por eso, dice esta escuela, que no podía estar cerca de ese lugar, porque ya Dios, su presencia lo había santificado y nada inmundo podía estar cerca de Dios. Problemas con esta enseñanza. El problema con esta escuela es de que Moisés todavía no tenía las leyes. Entonces están llegando. Todavía no ha ido al monte Sinaí a coger el decálogo, donde explica
los animales inmundos. Esto es antes de la ley de los animales inmundos. Esa teoría se cae. Porque sucede antes de que Dios lo llame a ir al monte Sinaí. Tiene que ir primero a rescatar el pueblo, regresar, ir al monte Sinaí, dar el decálogo y entonces sacar los 613 decretos donde establece que los animales inmundos no pueden ser esto y esto, y no pueden comer, no pueden usar su piel, no pueden usar esto y lo otro. Y aquí está sucediendo antes que eso. Esa escuela se cae por esa cláusula en la que estaban hablando. La otra enseñanza que habla al respecto de esto es de quitarse los zapatos, porque decía, nada que tú poseas, nada de que sea de tu propiedad puede entrar a este lugar santo donde yo estoy, porque el dueño soy aquí yo de la casa y no eres tú, y para tú entrar con esto vas a entrar con mucha pecaminosidad y no quiero que manches mi lugar. Dios es un Dios de espíritu, no un Dios de lo material. Dios no posee, Dios es dueño. Dios se entrona. Dios es un Dios que llama a la persona, no fijándose en su materialidad ni en su manera de ser, sino que a través de su Espíritu Santo va purificando. Esa teoría también se cae. Hay una teoría donde también habla esta escuela que fue un acto de humillación, que es la que la hermana había oído, y que fue un acto donde Moisés se tuvo que humillar. Nadie puede humillarse ante Dios sin antes reconocer quién es Dios. Y la acción de humillar no es quitarse las sandalias, sino es postrarse ante Dios. Es estar con Él totalmente. Esa otra teoría se cae porque no está en ritos la humillación, no está en liturgias la humillación, está en postrarse a Dios. Y se cae esa doctrina, aunque, como lo dije ahorita, bajo un contexto espiritual, espiritualizando el texto, puede utilizársela si así usted lo desea y si así se lo han enseñado. Hay otra teoría que habla al respecto de por qué Dios le pide a él que se quite las sandalias de sus pies, y es por el mero hecho de que todo lo que él traía del polvo que había cogido en el caminar a llegar hasta este lugar, la costumbre, la tradición y la liturgia de la cultura hebrea era que cuando llegaban a la casa de una persona tenían que limpiarse el polvo y no podían entrar con esos pies sucios, las sandalias sucias a la casa. Y ahí en ese momento se había convertido casa de Dios, y entonces Dios le dice, no te olvides de tus costumbres, quítalo. Tampoco. Esa teoría se cae. ¿Por qué se cae esa teoría? Porque ese lugar no era una casa común y corriente. Ahí estaba manifestándose la presencia de Dios. Y la otra escuela en que quizás usted pueda adherirse, y es una perspectiva, ¿verdad?, ya más abierta, es de que Dios lo llama de lejos. Le dice, no te acerques todavía, te estoy llamando, pero todavía no tienes una relación íntima conmigo. Hello. Personas que Dios los ha llamado, han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, y ya quieren ministerio mañana. Hay una preparación, hay un proceso, donde Dios llama. En medio del llamamiento, Dios te llama a ti. Entonces Dios le dice, no te acerques tanto, no llegues mucho hasta acá, a donde yo estoy. ¿Sabes qué? Quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar donde tú quieres entrar, no puedes entrar con todas tus tradiciones, con todos tus rituales, con toda tu religiosidad, ni aún con todo aquello que te lleva de tus pies, que te mueve donde quiera que has estado, en Egipto. Tienes que llegar donde mí con una mente cambiada, con una tradición nueva y con una relación nueva conmigo.
Por tanto, no te acerques, ¿ok?, a mí, quita el calzado de tus pies. Si tú quieres acercarte a mí, quítate, renuévate de todo aquello que aprendiste en Egipto, de la idolatría, de las costumbres en que vivías. Renuévate, empieza por quitándote las sandalias de tus pies. O sea, quítate aquello que tú hacías, deja de hacerlo. Si quieres estar más cerca de mí, porque el lugar donde yo estoy y donde yo quiero que tú estés es santo. Entonces, lo que está dándole Dios ahí es un encuentro genuino a Moisés. Y le está diciendo, tengo un llamado para ti. Quiero que estés cerca de mí. Quiero que te envuelvas conmigo. Quiero utilizarte como el caudillo para poder salvar a mi pueblo. Pero necesitas dejar muchas cosas. Necesitas romper tu egocentrismo. Necesitas romper todo aquello que tú aprendiste y depender totalmente de mí. No puedes depender de tu conocimiento que te llevó a muchos lados, igual que tus sandalias, que te llevó a diferentes lugares a educarte. No puedes huir como huiste de Egipto usando tus sandalias. Tienes tú que de una manera específica simbolizar, dejar tus sandalias, dejar tus caminos, dejar todo lo que has tenido y entregarte a mí en una relación íntima y personal. Esa es una versión que yo me adhiero y que la veo bajo el contexto histórico, cultural y teológico de Dios. Espero, hermana Carmen Fuentes, que haya quedado un poquito más clara. Vuelvo y digo, mi intención no ha sido borrar de ustedes lo que han aprendido, porque todos pasamos por ese proceso de aprendizaje, sino simple y llanamente el que podamos ver una perspectiva quizás diferente a la que ustedes han tenido de lo que es quitarse las sandalias en la presencia de Jehová. Espero que haya quedado claro y que puedan seguir adelante, sigan haciendo sus preguntas, dejando de que Dios vaya hablando a sus vidas. Y como pensamiento reflectivo en esta cápsula, removamos nuestras sandalias ante nuestro Señor en su presencia. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos mañana por la noche en nuestro estudio, de nada, hermana Carmen Fuentes, de nada, en nuestro estudio de los martes, para hablar de la palabra de Dios. Y si usted tiene alguna otra pregunta, pues no la trae. No he visto nuevas preguntas para contestar en las cápsulas, pero quizás de hoy a mañana usted puede hacernos otra pregunta nueva, y si no, pues estaremos trayendo cápsulas de enseñanza y de reflexión a nuestra vida diaria. Pasen ustedes una muy linda noche, cuídense por favor, y esperarle que Dios les bendiga. Señor, te doy gracias por este momento, por la bendición, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, y que Dios les dé paz y seguridad en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches y hasta mañana. Y que duerman con la paz de Dios y despierten con la paz de Dios. Amén.